Hermanos, esta sería la segunda lección del séptimo domingo. Recuerden que el catecismo se divide en domingos. El catecismo se divide en 52 domingos y hay algunos domingos que nos requieren más que una sola lección. De manera que hoy vamos a empezar la segunda lección del domingo 7. Solo nos faltará una lección más del domingo 7 y habremos concluido el domingo 7, obviamente. En la lección anterior vimos que no todos los hombres que perecieron en Adán son salvos, sino solo aquellos que ejercen verdadera fe. Después de esto, contemplamos qué es la verdadera fe. A ver, si no todos los que cayeron en Adán son salvos, sino los que ejercieron verdadera fe, ¿qué es la verdadera fe? Y vimos que la verdadera fe no solo es ese conocimiento o ese asentimiento de la verdad. La verdadera fe no solo es conocimiento de la verdad, no solo es asentimiento, no es solo es decir, sí, pienso que eso es verdadero, sino que es una confianza, es un descansar, es un derramarse, un derramar del corazón, una confianza en Dios, particularmente en el Evangelio. Dice un teólogo llamado John Cocuhom que la verdadera fe es una persuasión o creencia de las verdades reveladas de Dios respecto a Cristo. Eso es la verdadera fe. Hablábamos de John Peyton y de cómo entendió que era la fe para poder enseñárselas a los aborígenes cuando vio que un hombre decía, algunos que tenían miedo, tengan confianza, descansen sobre el puente, no caerán. Y eso es fe, ese descansar, ese poner, ese confiar en. Habiendo visto que no todos los que son caídos en Adán son salvos, sino solo los que ejercen verdadera fe, y habiendo visto lo que es la verdadera fe, hoy vamos a contemplar la pregunta 22 de nuestro catecismo. ¿Y qué dice la pregunta 22? ¿Qué es lo que debe creer el cristiano? ¿Qué es lo que debe creer el cristiano? Ok, ya vimos qué es la fe, pero ¿en dónde se debe depositar esa fe? ¿Cuál es el objeto de esa fe? Ok, si decimos que fe es una forma de mirar, ¿a dónde? ¿Hacia dónde debemos mirar? ¿En dónde debemos poner nuestra vista? ¿En dónde debemos poner nuestra confianza? Bueno, el catecismo contesta así, leamos juntos. Pregunta 22, ¿qué es lo que debe creer el hombre? Respuesta, todos juntos. Todo lo que se nos ha prometido en el Santo Evangelio, sumariamente contenido en el símbolo apostólico, en cuyos artículos se expresa la fe universal e infalible de todos los cristianos. ¿En dónde debe poner el cristiano su fe para salvación? ¿En dónde pone el hombre su fe para salvación? En las promesas de Dios
particularmente en la promesa del Santo Evangelio. ¿Y qué es la promesa del Santo Evangelio? Bueno, dice el catecismo que sumariamente se resume en el credo de los apóstoles, pero hoy no vamos a entrar allí. Realmente el día de hoy me gustaría enfocarme en estas palabras, pues hermanos, creo que será de beneficio para nosotros enfatizar una vez más que el objeto de nuestra fe es solo Cristo, solo el Evangelio de Cristo, solo la promesa del Evangelio. Hermanos, ¿no son claras las escrituras en esto? Abran sus Biblias en Juan 20. Juan 20, versículo 20 y 21. Perdón, es Juan 21, versículo... Perdón, Juan 20, versículo 30 y 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero las que se han escrito, pero estas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, aquí se resume la teología de la pregunta 20, 21 y 22 del catecismo. Dice Juan que Jesús hizo muchas otras señales, muchas otras cosas, las cuales si se hubiesen escrito no alcanzaría el mundo para llenarlo de libros. Pero Juan decidió narrarnos solo ciertas cosas para que creáis, ¿qué? Que Jesús es el Cristo, para que creáis que Jesús es el Mesías. Esta palabra tiene mucho énfasis en la mente de un judío como Juan, porque Cristo en el contexto hebreo, Mesías, implica el Salvador. O sea, Juan no quiere solo que sepamos que Jesús era un buen maestro. Juan no quiere solo que sepamos que Jesús era un hacedor de milagros. Era un buen maestro y era hacedor de milagros. Pero el enfoque de Juan al elegir estas cosas es que creáis que Jesús es el Salvador, el Mesías, el esperado, el prometido de Dios, el que el Padre había prometido en el antiguo pacto, que vendría a salvarnos de nuestros pecados. Juan quiere que por medio de su evangelio la gente crea en el Cristo como Señor, como Salvador, el Hijo de Dios. ¿Por qué quiere Juan que creamos que Jesús es el Mesías Salvador? Porque solo creyendo en Él tendremos vida. ¿Cómo puedo ser libre de la muerte y de la condenación? No por las obras, no por la obediencia a la ley, no por la asistencia a la iglesia. La única forma en la que el pecador puede tener vida es creyendo. Hermanos, no por nada los hombres en la historia de la iglesia han recomendado al Evangelio de Juan al alma que busca salvación y perdón. Porque este Evangelio tiene este preciso enfoque, que los hombres puedan creer
que Jesús es el Salvador de los pecadores. Pero no es el único texto donde se nos dice que el objeto de nuestra fe es Jesús el Salvador. Hermanos, también Pablo dice en 2 Corintios que él se propuso no hablar de ninguna otra cosa sino de Jesucristo como crucificado. De Jesucristo el crucificado se volvió su mensaje. No Jesucristo el Maestro solamente, sino Jesucristo el crucificado. Hermanos, porque el objeto de nuestra fe no es solo Jesús, sino es Jesús el que murió en una cruz, derramó su sangre por nuestros pecados y resucitó al tercer día para la salvación nuestra. Ese es el objeto de nuestra fe. Allí es donde nuestros ojos miran. Marcos dice algo semejante en el capítulo 1, versículo 15. Marcos dice que Jesús predicaba esto: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Hermanos, ¿qué pregunta el catecismo hoy? Pregunta, ¿qué es lo que debe creer el cristiano? Se entiende, para salvación, ¿qué es lo que debe creer? Todo lo que está prometido en el evangelio. Aquí dice Marcos 1:15. Jesús iba predicando y decía: arrepentíos y creed. Hermanos, no creed la bondad de Dios solamente. No creed que Dios es justo. No, creed en el evangelio para salvación. ¿Y qué es el evangelio? Oh, que Dios el Padre en su bendito amor envió a su Hijo, y que el Hijo por amor se encarnó y vivió y murió en una cruz, derramando su sangre para la remisión de nuestros pecados, llevando la maldición sobre él. Y después fue sepultado conforme a las Escrituras, pero resucitó y hoy puede darnos vida eterna a todo aquel que se acerca al Padre en dependencia y confiando en esta promesa, y podrá ser salvo. Nuestra fe tiene un enfoque objetivo y claro: el evangelio. Y miren de dónde tomé el título de nuestra lección. Isaías 45:22. Hermanos, escuchen lo que dice este texto. Mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Jesús no dice: mirad a sus buenas obras. Mirad a su fe. Mirad vuestro arrepentimiento. Mirad la iglesia en que asisten. Mirad la obediencia a las ordenanzas. Mirad vuestro comportamiento. No dice: mirad a mí. Oh, hermanos, este es Cristo hablando por el profeta Isaías y diciendo al pueblo de Israel: dejen de confiar en sus obras, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Qué clara es la Escritura. El objeto de nuestra fe es Cristo el Mesías Salvador. El objeto de nuestra fe es la promesa del evangelio. El objeto de nuestra fe es Cristo cuando dice: mirad a mí y entonces sed salvos. La fe salvadora mira solo hacia Jesús. Solemos decir a los que nos visitan en la iglesia y a los incrédulos, solemos decir:
mira a Jesús, ¿no? Y es una muy buena frase, porque ¿qué dijo Jesús en Isaías 45? Mirad a mí. Pero no los dejemos con esa bonita frase, sino abundemos un poco más y expliquemos qué es mirar a Jesús. Mirar es una analogía para hablar de la fe. Mirar es depositar tu confianza en algo. Así Israel, cuando fue mordido por serpientes ardientes, Moisés levantó una serpiente de bronce por voluntad de Dios y mandato de Dios. Y dijo al pueblo: en el día que perezcas por la mordedura de la serpiente, mira hacia ella y serás salvo. ¿Qué era mirar? Era poner su fe en ese medio de salvación. Hermanos, si Israel no tenía un corazón ateo contra Dios, iba a decir: ¿de qué me va a servir ese metal? Y entonces no miraban. Pero el israelita que creía a Dios iba a decir: Dios puso eso como un medio de salvación. Miraré. El mirar es un símbolo de fe, es un símbolo de confianza. De manera que cuando decimos a nuestros visitantes o amigos: mira a Jesús, le estamos diciendo: cree en Él como Salvador. Mira a Jesús, no solo el Maestro, el crucificado. Hermanos, porque incluso los teólogos alemanes liberales se jactan de creer en un Jesús. Pero ese Jesús en el que creen no es ese Cristo que llevó la cruz. Quizá es el Cristo que a ellos les gusta enfatizar del Sermón del Monte y nada más. Pero no el crucificado. No, mirad a Jesús o mirad la cruz. Es un llamado a confiar en la obra propiciatoria de Cristo. Esto es, en la obra que satisfizo la ira de Dios. Cristo en la cruz satisfizo la ira de Dios. Y cuando decimos al pecador: mira a Jesús, eso es lo que queremos decir. Bueno, hermanos, espero que eso es lo que quieran decir. Pero seamos claros con estas frases que aprendemos de tiempo en tiempo. Hermanos, este concepto o esta precisión, esta claridad que hoy estamos recibiendo de la palabra, tiene beneficios para defender nuestra fe de al menos 3 desviaciones comunes de nuestros días. Hoy estamos aprendiendo que la Escritura dice que nuestra fe está en Cristo Salvador, el Cristo de la cruz, el resucitado. Y entender que Él es en donde ponemos nuestra fe para salvación, nos ayuda a defendernos de 3 desviaciones teológicas graves. 1, el romanismo. El romanismo. La pregunta que hoy estamos meditando fue muy importante para librar al mundo cristiano de la influencia romana. Hermanos, recuerden que este catecismo se fundó en un tiempo en donde el romanismo tenía todavía mucho poder, mucha influencia. Y todavía las mentes de los cristianos podían de tiempo en tiempo confundirse. Pero esta pregunta ayuda a que el cristiano no se mueva en esto. Porque el romanismo no te llama a que pongas tu fe en Jesucristo y solo en Jesucristo. En Jesucristo y solo en Jesucristo. Sino también en tu bautizo. Sí, también en Jesús. Pero también en tu bautizo. También en tus buenas obras. También en tus penitencias.
también en tus indulgencias, también en la práctica de los sacramentos, también en tu sacerdote, también en ciertos santos. Así que pon tu fe no solo en Jesús, sino en todo esto. Confía de que tienes el favor de Dios, dicen ellos. ¿Has sido bautizado? Confía de que tienes el favor de Dios. ¿Estás haciendo buenas obras? Confía que tienes el favor y el perdón de Dios. ¿Estás realizando obras de penitencia? Confía que tienes el favor de Dios. ¿Recibiste los sacramentos? Uno de los autores principales de este catecismo dijo sobre estos errores: las tradiciones humanas, las ordenanzas de los papas y los decretos de los concilios están excluidos como el objeto de nuestra fe para salvación. Repito, las tradiciones humanas, las ordenanzas de los papas, los decretos de los concilios están excluidos de ser el objeto de nuestra fe. Es cierto, el romanismo intentará defenderse y decir, pero es que todos estos elementos también tienen un tinte de Jesús. Bueno, yo les contestaría: en primer lugar, la Biblia no habla de estos objetos o estas situaciones como cosas en las que debemos poner nuestra confianza. Y si lo que intentas decir con toda esta confusión es que pongan su fe en Jesús, no lo estás logrando, los estás confundiendo más. Porque la gente en la práctica, en el romanismo, pone su confianza en estas obras. Pone su confianza en estas cosas falibles, en estas cosas que no permanecen. Así que entender que Cristo es Cristo en el Evangelio es el lugar en donde ponemos nuestra fe, nos ayuda a ser librados de estas perversiones. Pero hay algo más. En segundo lugar, entender esto nos libra del evangelicalismo moderno. O sea, hermanos, la mayoría de la cristiandad de nuestros días en donde algunas iglesias han dejado de predicar el evangelio porque tropieza a la gente, porque incomoda a los visitantes y simplemente les ha dicho: confía que Jesús es el creador, confía en que Dios es bueno, confía en que Dios es bondadoso, y esa es la fe salvadora. Hermanos, pero en esto hay un grave error. Miren lo que dice un autor: la fe es la certeza de que Dios dice la verdad en todo lo que manda o prohíbe. A ver, nosotros como cristianos tenemos fe. Y tenemos fe, o sea, creemos la palabra de Dios. Y la creemos toda, ¿sí? Y la creemos toda. Pero escuchen esto: tanto si promete como amenaza, o sea, creemos todo el mensaje del Evangelio. No negamos que los creyentes abracen y tomen la misericordia de Dios como, o sea, su palabra como objeto de fe. Pero señalamos que el objeto de la fe salvadora es la promesa de misericordia del Evangelio. Déjenme intentar explicarlo de otra forma.
¿Debemos considerar creyente a un hombre que simplemente cree que Dios hizo la tierra? ¿Debemos considerar creyente a un hombre que simplemente cree que Dios es justo? ¿Debemos considerar creyente simplemente a un hombre que Dios es bueno? Una persona que solo tiene fe en estas cosas y piensa que está bien con Dios solo porque cree eso, se engaña. La fe salvadora tiene como objeto Cristo y este crucificado. Hermanos, por eso es que debemos ser claros por el bien de las almas, incluso con muchos movimientos contemporáneos. Por ejemplo, una vez fui al centro con los hermanos, los acompañé al evangelismo. Y había una persona que traía un cartel y decía, cree que Dios te puede sanar y serás salvo. Algo así decía su cartel. Casi los agarro, pero creo que me tocaba a mí el púlpito, ¿cómo se llama? El banquito. O, hermanos, mucha religiosidad. Algunas sectas, o no, si no sectas, movimientos que hablan a la gente a que crean un montón de cosas, buenas, no malas necesariamente, buenas. Sí, cree que Dios puede cambiar tu vida. Cree que Dios puede hacer esto contigo. Hermanos, pero muchos no predican Cristo crucificado como aquel en el cual debemos poner nuestra confianza. Y por más que digan que creen muchas cosas bonitas de Dios, no podemos llamarlos cristianos si no tienen su esperanza en el Cristo crucificado como aquel que les puede perdonar. Eso es mi preocupación de movimientos como muchos de los menonitas y muchos de los Amish y muchos de los cuáqueros y muchos de los pietistas alemanes. Esto es una de mis preocupaciones de esos movimientos, de movimientos carismáticos, es más, de movimientos que incluso se llaman reformados y demás, que te llaman a que cambies cosas externas o a que sigas ciertos patrones, pero eso no es ser cristiano. Ese es el problema de la iglesia de nuestros días. Pablo tenía un mensaje, el mensaje de la cruz. Y si las personas, por más bonitas que se vean externamente con sus atuendos o sus cantos y lo que sea, por más que parezcan externamente, si no ponen su confianza en Cristo como Señor y Salvador, perecerán. No importa que externamente tengan vidas hermosas. Hermanos, no nos desviemos entonces de nuestro propósito como iglesia. Yo creo que no está mal si un cristiano en una manera se involucra en cuestiones de política, si lo puede hacer sin corrupción y todo eso. Yo no creo que está mal que un cristiano haga obras sociales, no está mal, pero la iglesia tiene un propósito y es ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Hermanos, y ese es nuestro objetivo. Debemos hacer obras de caridad con los huérfanos, sí, para predicar el evangelio. Debemos hacer bien a lugares de anexos y drogadicción, sí, pero para predicar el evangelio. Debemos hacer bien incluso socialmente y ayudar a los pobres y ir a los hospitales. Sí, hermanos, pero para predicar el evangelio. Nuestra mayor preocupación y nuestro mayor interés como iglesia es predicar a Cristo y a este crucificado. Hermanos, que Dios nos ayude a no desviarnos. Porque hoy la iglesia contemporánea se está desviando demasiado de esto.
Desde los muy liberales que piensan que porque creas que si Dios existe ya eres cristiano, hasta hermanos, cristianos del movimiento reformado, se están desviando demasiado a obras sociales y políticas que no pertenecen necesariamente al propósito de la iglesia. Oh, hermanos, que Dios nos ayude a ser una iglesia que predica a Cristo. Que Dios nos ayude a ser una iglesia que todos los ministerios hacia afuera tengan el propósito de predicar a Cristo. Que no nos desviemos de nuestro objetivo. Creo que estas son o serán las palabras que saldrán de mi boca siempre que un hermano venga a predicar aquí. Aparte de decir, hermano, que el Señor te ayude a predicar, estas serán mis palabras. Que el Señor te ayude a predicar a Cristo. Que el Señor te ayude a predicar al Salvador. Sí, háblame del infierno. Sí, háblame de la predestinación. Sí, háblame de lo que quieras. Pero háblame también de Cristo para el bienestar y salvación de los pecadores. Hermanos, es por eso que incluso en nuestras membresías, en la membresía de miembros, cuando hacemos las juntas con la persona que quiere ser miembro de la iglesia, nos sentamos y preguntamos, ¿cómo te salvó el Señor? ¿Por qué crees que eres salvo? ¿Y qué es el Evangelio? Porque algunas personas pueden pensar que son creyentes porque tuve cambios en mi vida. Y hermano, ¿tú por qué eres creyente? Hermano, es que mi vida ha cambiado. Entonces el drogadicto que se metió a un anexo y cambió su vida, ¿también es cristiano? ¿O el ateo moralista de Inglaterra también es cristiano? No, hermano, es que tuve una experiencia. ¿Es cierto, en la vida de cristiano hay cambios? ¿Sí? Pero dime por qué eres salvo. Oh, la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado. Y así en las reuniones de miembros, a veces no es que no son salvos, a veces solamente es que traen confusión. Y como hay en el YouTube hay predicación de si no hay frutos no eres salvo, y eso que está bien. Los hermanos a veces vienen con este deseo de decir, hermanos, sí tengo frutos, sí tengo frutos. Y con eso uno les ayuda a decir, hermano, ancla tu fe en Cristo. Sí, háblame de los cambios, pero háblame después de eso. Primero háblame del Salvador. Primero háblame del que derramó su sangre. Pon tus ojos en Cristo. Así que entender que Cristo es el objeto de nuestra fe nos ayuda a debatir el romanismo, nos ayuda en segundo lugar a rebatir el evangelicalismo moderno y en tercer lugar nos ayuda a rebatir el hipercalvinismo. El hipercalvinismo. ¿Y cómo se come eso? Dirán algunos. Bueno, esta es la parte más extensa, así que nos va a tomar los 25 minutos que nos sobran. Pero creo que valdrá la pena, hermanos, por afilar. ¿Saben qué estamos haciendo aquí? Afilar nuestra doctrina, entender bien a qué estamos llamando a los hombres para salvación. ¿Qué es precisamente lo que queremos decir? ¿Qué es el hipercalvinismo? Debo comenzar por aquí. Bueno, los hipercalvinistas no son calvinistas muy fuertes.
No es que sean calvinistas, déjenme decirlo así, con firmeza. No, esto es una desviación teológica. Estos creen, en las palabras de un autor, al menos 4 cosas. Un hipercalvinista al menos cree 4 cosas, o rechazan, más bien, rechazan 4 cosas que nosotros, hermanos, no rechazamos. Ellos sí, nosotros no. ¿Cuáles son estas cosas? Rechazan la idea de la libre oferta del Evangelio. ¿Qué es la libre oferta del Evangelio? Es la creencia de que el Evangelio debe ser predicado a toda criatura y que toda criatura que escucha debe ser llamada a arrepentirse y creer. 2. ¿Qué otra cosa rechazan? Rechazan que Dios desea que los hombres sean salvos. El doctor Sam Waldron tiene un libro justamente acerca de esto que se llama como La buena intención de la oferta del Evangelio. En tercer lugar, rechazan que la fe es un deber del incrédulo. Rechazan que la fe es un deber del incrédulo. Y rechazan lo que se llama la gracia común. Bueno, hoy no puedo exponer una defensa en contra del hipercalvinismo completa. Nuestro enfoque está en una defensa en contra del hipercalvinismo a la luz de que Cristo es el objeto de nuestra fe. Así que nos vamos a enfocar en 2 aspectos o en 2 rechazos del hipercalvinismo. 1, que rechazan la libre oferta del Evangelio. 2, que la fe es un deber del hombre. A ver, déjenme aclarar estas 2. ¿Qué significa la libre oferta del Evangelio? La libre oferta del Evangelio quiere decir que cuando predicamos el Evangelio, no solo debemos dar las buenas noticias a los hombres, sino que debemos llamarlos a que se arrepientan. ¿No predicó así Cristo? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Claro, ¿verdad? Eso significa la libre oferta, que todos están invitados para creer. El otro punto en el que nos vamos a enfocar es que ellos rechazan que el incrédulo debe creer. A ver, hermanos, yo creo que la fe es un don de Dios, ¿sí? La fe es un don de Dios. Pero a la luz de eso ellos han dicho, bueno, si la fe es un don de Dios, entonces no debemos decirles a los hombres que crean porque no es su deber, es deber de Dios darlo. Bueno, lo que vemos en las Escrituras no son eso. Sí, la fe es un don de Dios. Dios tiene que regenerar el corazón, pero el hombre es culpable de su incredulidad y debe ser llamado a creer. Ok. Déjenme abundar en esto, haciéndoles un poco más fácil y menos pesado y este punto, por medio de enseñarles doctrina, hermanos, por medio de la historia. Doctrina por medio de la historia, porque sé que son las 6:20 de la tarde. Me emocioné cuando dije 5:20, todavía nos sobra 1 hora, pero no. Son las 6:20, estamos cansados. La comida estuvo muy rica seguramente y estamos agotados por la semana, así que puede ser difícil comprender conceptos solo así, tan directos, tan recios.
Déjenme entonces explicar este punto por medio de la historia de la iglesia. Particularmente a través de la vida de una persona cuyo nombre quedó vinculado con esta problemática. Su nombre es Andrew Fuller. Andrew Fuller. Fuller nació el 6 de febrero de 1754. Él nació en una sencilla granja en Wicket, en Inglaterra. Su padre fue un pequeño propietario rural y ambos padres de estirpe disidente, o sea, bautistas. El nombre de su padre era Robert Fuller y su madre se llamaba Philippa Gunton. De los dos, fue su madre la que más influenció en su vida cristiana y tristemente su padre tuvo poca influencia allí. De hecho, parece que Fuller dudaba de que su padre fue cristiano, pues en su diario, unos días antes de que su padre muriera, se lamentaba escribiendo algo así: oh, ¿qué será del alma de mi amado padre? Bueno, los padres de Fuller se mudaron a Sohan, una villa no muy lejana de Wicket. Ellos se unieron a la obra calvinista bautista de su localidad, en donde había un pastor llamado John Eve. John Eve. No hay pizarrón, pero es E-V-E. John Eve. Fuller dijo de esa iglesia: aunque el pastor era piadoso, la predicación de John Eve nada tenía que decir al pecador. Nada tenía que decir. Dice, de hecho, yo estuve sentado muchas veces ahí y su predicación no me afectaba en lo absoluto. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque John Eve, como he dicho, era un hipercalvinista. Y una de las cosas que creían los hipercalvinistas es que no todos los hombres deben ser llamados a creer, solo algunos pocos. Dice Fuller, algunos habían sostenido que la fe consiste no, hermanos, no en poner nuestra fe en Cristo, sino en descubrir nuestro interés en Cristo y entonces creer. A ver, aquí va. John Eve, en un domingo en la mañana, después de hablar de la cruz y el evangelio, porque lo iban a predicar, no les iba a decir nada a los pecadores. Iba a predicar el evangelio y iba a decir, bueno, buenas noches o buenos días, vamos al ágape. Pero, ¿por qué él no llamaba al pecador a creer? Porque esto creía John Eve, que la fe es la confianza de mi interés en Cristo. Esto parece confuso, pero lo que creía John Eve y los hipercalvinistas de este tiempo es lo siguiente: ¿qué es mi interés en Cristo? Bueno, él decía, Dios empieza a llamar a ciertos hombres de la congregación.
Ellos empiezan a tener dolor por el pecado. Ellos empiezan a tener impresiones de versículos en su mente. Y entonces ellos tienen la esperanza de que son elegidos. Y ellos que ven esto en su vida, ellos que identifican que sí tienen estas marcas de la elección, son los que deben ser llamados a creer. ¿Creer qué? ¿Creer qué? Creer que soy elegido porque tengo manifestaciones de que lo soy. Ese era su pensamiento. ¿Cómo pueden ser llamados los hombres a creer indiscriminadamente? No es posible, decía él. Ofrecer el evangelio indiscriminadamente implicaría que el hombre natural tiene la habilidad para responder a él. Y eso sería ser arminianos, dicen ellos. Entonces, ¿quién debe recibir el llamado a creer? A la luz de esto, a la luz del hipercalvinismo, si el objeto de nuestra fe es creer que estoy en el estado de gracia, solo los que muestran síntomas de estar en el estado de gracia deberían ser llamados a creer. O sea, a ver, vamos a poner una ilustración. Imagínense que llega Fuller y llega a una iglesia hipercalvinista y se para en el púlpito y predica el evangelio y dice: por tanto, incrédulos, arrepentíos y creed en el evangelio. Y alguien iba a levantar la mano, ¿sí? De esos que se sientan a gusto, ajá. Y de esos hasta como el estilo de sentarse de los jóvenes, ¿no? De ese como casi con la espalda. Y así, y levanta la mano al predicador y dice: hermano o pastor Fuller, usted no me puede estar diciendo que crea, porque déjele explico algo. Yo no tengo ni una marca de la gracia, ¿sí? Es más, lo contrario tengo. No tengo ni convicción de pecado, no me interesa la religión, no quiero leer la Biblia. Y no me ha pasado ninguna de esas experiencias de las que tú hablas, en donde el Espíritu Santo pone un versículo en tu mente. Así que se equivoca, usted no me debe llamar a creer. Porque no muestro ninguna manifestación de estar en el estado de gracia. Y entonces, John Eve no llamaría al pecador a arrepentirse. Dice Fuller sobre su experiencia, esto lo afectó mucho a él. Yo era un hombre ahogándose, buscando cualquier tipo de ayuda, o más bien algo con lo que pudiera salvar mi vida. Intentó encontrar alguna esperanza en la misericordia divina, en el Salvador de los pecadores, pero sentía repulsión al pensar en una misericordia de la que él ya había abusado. Me parece interesante pararnos aquí tantito. Hermanos, Andrew Fuller sufrió bastante en esto. ¿Por qué? Bueno, él llegó a tener convicciones de pecado y se animaba en ese tiempo y decía: a lo mejor ya puedo creer que soy salvo por esto, a lo mejor ya puedo creer, porque veo esto en mí, ya puedo creer. Pero ¿qué creen que pasaba con esa convicción de repente? Se iba. Dice que él desde chiquito se juntaba con los amigos y hablaba las groserías y hablaba blasfemias, y de repente empezó a querer apartarse y demás. Y cuando veía esto, se animaba y decía: ya puedo creer, pero se quitaba y desaparecía. Otra vez dice que iba caminando, y Romanos 8, el texto que dice que
no tendrán sobre ti poder los apetitos de la carne. Se le vino a la mente, y es que esta era una prueba de que estás en el estado de gracia. A ver, si un día que no estás meditando la Biblia y así, se te viene un versículo como un flash, eso puede ser que ya el Espíritu Santo te está manifestando que eres un elegido. Que eres un elegido. Y entonces un día iba caminando y se le vino ese texto. Se le vino ese texto. Y dijo, creo que ya puedo creer. ¿Qué debo creer para salvación? Debo creer que sí soy uno de los que está en el estado de gracia. Pero ¿qué creen que pasó después con ese versículo? Se esfumó. Y esto lo atormentó. Y Fuller llegó a pensar que ya había pecado contra el Espíritu Santo porque tuvo esas impresiones de la gracia, pero las ignoró. Y entonces decía, ¿cómo me voy a arrepentir? Eso sería abusar la misericordia. Continuó. En este estado de ánimo, mientras avanzaba lentamente, pensé en la resolución de Job. ¿Cuál resolución? Aunque me mate, en él esperaré. Y también pensó en Esther, de cómo entra, aunque no era conforme a la ley, esperando que el cetro de misericordia se extendiese. Hice una pausa pensando en este texto y repetí las palabras una y otra vez. Aunque me mate, en él esperaré. Aunque me mate, en él esperaré. Esta repetición parecía encender un rayo de esperanza, mezclado con determinación. Si pudiera arrojar mi alma perdida sobre Jesucristo para salvación, para ser tanto perdonado como purificado, pues sentía que necesitaba tanto lo uno como lo otro. Y entonces creyó en Jesucristo. Hermanos, esta experiencia ayudó a Fuller a identificar algo de la iglesia de John Eve. Él dijo, esto no está bien, hay algo mal. Porque esto produce pasividad en los incrédulos. Bueno, yo no tengo que creer, así que no me exijas nada. Esto produce en algunos pasividad, en otros desesperación. Porque, ¿cómo sé que sí soy elegido? Y en otros, sentimientos de apostasía. Dice Michael Haykin, su experiencia personal previa y durante su conversión le enseñó algunas cosas en particular. Primero, estaba el error de afirmar que solamente los pecadores que estaban conscientes y angustiados de su estado espiritual tienen justificación o derecho a venir a Cristo. Hermanos, es cierto que Dios convence de pecado, pero debemos guardarnos de demandar grandes convicciones de pecado para que el pecador venga a Cristo. No, si entiendes ya que has pecado contra Dios y te lamentas, arrepiéntete y cree. ¿En qué? No que eso muestra que soy un elegido, no, cree en Jesús. Cree en Jesús y su muerte para salvación. Dice además, segundo, la fe genuina está centrada en Cristo, no en una curvatura hacia adentro en uno mismo. Bueno, esto lo llevó que más o menos para el 1785 escribiera un libro, el cual vale la pena leerse, que se llama El Evangelio digno de toda aceptación. Este libro trata justamente ¿qué es la fe? ¿Y en dónde debemos poner nuestra fe? Trata otras más cosas. Todo es una defensa en contra del hipercalvinismo. Pero yo solo me puedo enfocar en esto y con esto vamos a terminar. Sean pacientes en esto. En este libro, como he dicho, su propósito era atacar el hipercalvinismo. Y uno de sus puntos
digamos, 10 páginas de su libro, argumentan que para no caer en el hipercalvinismo es necesario en primer lugar definir en dónde debe estar la fe del hombre. ¿A qué los debemos llamar? Hermanos, debemos llamar a los hombres a que crean que son salvos y ya tienen un fuerte arrepentimiento. Debemos llamar a los hombres a que pongan su fe en su arrepentimiento, o que pongan su fe en su fe, o que pongan su fe en ciertas prácticas o acciones. No, dice Fuller, debemos ser claros en esto. El objeto de nuestra fe es solo Jesús. Y si entendemos esto, podremos llamar a todos los hombres a creer y no solo a algunos. ¿Por qué? Y aquí avanzaré muy rápido. Primero, nada puede ser objeto de nuestra fe excepto lo que Dios ha revelado en su palabra. Hermanos, no podemos añadir a la Biblia que nuestra fe debe estar en si estamos en el estado de gracia o si estamos elegidos. Nuestra fe no está en un pacto eterno para salvación. Nuestra fe, la fe salvadora, descansa en Cristo porque ahí nos manda a creer. Dice, no hay un llamado en la Biblia a examinar si tenemos fe y amor para poner nuestra confianza en ellos y después creer. A ver, primero examina si tienes amor, si tienes convicción de pecado, si tienes deseos espirituales, si tienes esto, y entonces una vez que sí, revisa, métete al cuarto, revisa, y si sí me hablas y entonces te digo que creas en Cristo. Dice, no debemos llamarlos a eso, debemos llamarlos a Jesús. Él es el objeto de nuestra fe. A ver, el amor es un fruto de la fe, pero el amor no debemos esperar tenerlos antes de creer. Ok, déjenme avanzar. 2. En la postura hipercalvinista, la fe en última instancia está en el sentimiento del hombre o la experiencia del hombre. En el interés del hombre, el interés que tiene en Cristo. Pero la Biblia nos dice que la fe no está en nosotros, la fe no mira hacia nosotros, porque el momento que miramos hacia nosotros nos pasa lo de Lutero. Me miro a mí, imposible salvarme. Lo miro a él, imposible perderme. La fe no mira hacia uno, a ver, si tienes sentimientos espirituales, si tienes esto, no, la fe mira hacia Jesús. La fe descansa en Jesús y su obra. Y hermanos, en tercer lugar, y es que la Biblia habla de una certeza de la esperanza. Una certeza, no algo dudoso, hermanos. Mis sentimientos son subjetivos. Mi dolor por el pecado puede menguar, puede incrementar, es variable. Pero mi fe está en el Salvador, el cual es objetivo e inmutable. Y cuarto, Fuller menciona la fe del centurión. Abran sus Biblias rápidamente en Mateo 8. Mateo 8. Versículo 8. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Dice Fuller aquí. Vean en dónde está puesta la fe del hombre. Está puesta en quién es Jesús. Toda la fe que la Biblia exalta es fe que descansa en Cristo.
Es fe que pone su esperanza en otro. Abraham fue salvo porque vio el día de Jesús. En conclusión, la persona, sangre, justicia de Cristo, revelada en las Escrituras, como la forma de aceptación de un pecador con Dios, son propiamente hablando el objeto de nuestra fe. La fe no es una persuasión de que estoy en el estado de gracia, sino que es, en las palabras de un autor, una persuasión y confianza respecto a Cristo y lo que ha hecho. En medio de un avivamiento calvinista y puritano, muchas personas han caído en el error de buscar su seguridad de salvación en el arrepentimiento o su dignidad de acercarse a Dios a la luz del arrepentimiento o a la luz de su devoción antes de que vayan a Cristo. Y eso es ver la fe en un grave error. No debes ver tu arrepentimiento para ver si puedes ir a Cristo. No debes ver si tienes suficiente fe para poder ir a Cristo. No hay algo que te capacite para ir a Cristo. Ve a Cristo así como estás con tu poca fe, pero cree en quién es Él y serás salvo. Me gustan estas palabras de Fuller. Podemos ser cristianos por educación, o sea, dice, algunos se creen cristianos que son por educación, ¿no? Salieron en una clase cristiana y demás. Podemos estar bien versados en el cristianismo como una ciencia. Podemos ser capaces de conversar, predicar y escribir en defensa de la fe. Pero si Cristo crucificado no es para nosotros lo que la comida es para el hambriento y la bebida para el sediento, estamos muertos en vida. Podemos errar en otros temas y sobrevivir, aunque será un estado lisiado. O sea, podemos equivocarnos en esas cosas. No es que está bien, hay que buscar estar bien en toda la palabra de Dios. Pero errar en esto es contraer una enfermedad de los órganos vitales cuyo efecto común es la muerte. Dice, a ver, podemos estar mal en otros puntos, no lo recomiendo porque vas a ser como un hombre lisiado, vas a caminar mal. Pero donde sí no te equivoques es que tu fe esté en Cristo. Porque si tu fe no está en Cristo, tu enfermedad es como una enfermedad a los órganos vitales cuyas consecuencias son muerte eterna. Hermanos, que esto nos ayude a predicar el Evangelio con más claridad, a guiar a nuestras familias con más claridad, a enfatizar que no hay nada de preparación para que me haga digno de ir a Cristo. Así sucio en tus sangres, en tu pecado, con tu poca fuerza, ve a Él como la mujer que con poca fuerza, siendo inmunda, estando sucia, se estira y toca el manto con esa poca fe. Y dice Jesús, alguien me ha tocado. Jesús, ¿la multitud te aprieta y dices que alguien te ha tocado? No, alguien me ha tocado. ¿Quién ha sido? Y ahí estaba la mujer, tirada, y dice, mujer, tu fe te ha salvado. Es poca, eres débil, estás sucia. Oh, pero has puesto tu fe en el lugar correcto. Cristo, el Salvador de los pecadores. Hermanos, que esto nos ayude a descansar en Él y a arraigar cada vez más nuestra fe en Jesús como el Salvador.